New Gen Founder seguimos aquí en el hilo que he preparado para poder al menos encontrar algunas claves que te ayuden a, pues eso, ¿no? A prepararte en este enfoque que vas a tener mentalmente y que va a ser muy exigente para ti. He estado pues, pensando mucho, ¿no? lo que iba a decir, cómo iba a ser la extensión de todo este vídeo. Y la verdad que me motiva muchísimo poder ayudarte. Sé que estás ahí del otro lado, incluso pues, yo mismo escuchándome, porque también me gusta verme, pero sobre todo tú, que puedas visualizar, ¿no? Desde tu perspectiva, pues aquello que quieres hacer y que lo logres, que puedas hacerlo. Y vengo a ayudarte un poco, ¿no? Porque es que considero que tengo una responsabilidad muy grande con las personas emprendedoras, empatizo muchísimo con vosotras, contigo, y quiero ayudarte. Bueno, ¿qué vamos a hablar, no? Los temas que vamos a tratar uno a uno, los he listado, así que ten paciencia, voy a ir uno a uno, descomprimiéndolo para que puedas entender lo que he escrito más lo que voy ahora mismo procesando y que esto te sirva. El disclaimer ya lo has escuchado, ya sabes que soy muy riguroso con esto, pero te lo vuelvo a recordar. Por favor, ten cuidado con las fuentes que consumes. Lo que yo digo no es una verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta, todo está fragmentado, hay mucho ruido y tienes que hacer foco en encontrar buenas fuentes, fuentes confiables o al menos pseudo confiables. Y sobre todo fiarte de tu experiencia. Antes que nada, asumimos que tu edad hace muy pocos años yo vivía pues, una maduración progresiva, más física, más enfocada en la calle, en estar con personas, es decir, dispositivos biológicos con otros dispositivos biológicos, con realidades diferentes, dimensiones psicológicas diferentes, pensamientos diferentes, senos y core familiar diferente, ¿no? Seno familiar diferente, y inercias, legados, mandatos familiares absolutamente diferentes, pero coterráneos, ¿no? Es decir, en el espacio muy cercanos. Si yo analizo en esa calle en la que vivíamos, pues al menos 6 familias convivíamos constantemente, nos levantábamos, íbamos a jugar los niños unos con otros, pero bueno, las realidades eran muy diferentes y es muy curioso eso, como de niño a mí también me ha llamado la atención porque ¿cómo puede ser que yo durmiendo geoespacialmente tan cerca de otro y otro tenga una realidad tan distinta a la mía y otro muy distinta a la mía que percibe, ¿no? Una realidad en la que está estratificado por dinero, capacidad de compra, capacidad de adquisición de medios para ir a un colegio y adquirir educación o, o tener una calidad de vida? Pero todas las familias cerca, por lo tanto, eso se ha ido perdiendo. Hace 2 generaciones yo creo que podías nacer en medio de una guerra, es decir, si vamos a abuelos, tatarabuelos, incluso hasta padres en algunos casos, eh, guerra, hambruna, ¿no? Generaciones que te cuentan que han vivido hambre, que han tenido traumas muy graves y las familias, ¿no? Con muy poca comunicación y con mucho trauma porque ha habido muchas muertes y ha sido increíblemente doloroso eso, ¿no? O generaciones que se han movido, nuestros abuelos que se han ido a otros países a buscar fortuna porque justamente la guerra les expulsaba o en la postguerra. Pandemias, bueno, nada que no hayas vivido tú también, es decir, una pandemia, algo impensable hace 5 años. La importancia de comprender cómo estamos viviendo o cómo tú vives el punto de vista de tu HUX, Human User Experience, no es igual a la mía y debo contarte algunos matices para que podamos referenciar nuestras mentes desde donde estamos. Si yo me he criado en esta mentalidad georreferenciada, es decir, en un espacio de metros de distancia en el que las personas con las que yo pseudo convivía, ¿no? Porque salía del foro familiar de la casa y convivía en un barrio pues, con diferentes casas de diferentes tamaños y precios, ¿no? y acceso a diferentes, lo que te decía antes, medios, pues cada uno teníamos una visión de la vida diferente, ¿no? Y nos despertábamos con unos olores, pues con un tipo de ropa, con unas calidades, y eso parece que no, pero marca muchísimo la diferencia. Y si sobre todo tienes alrededor personas que están y te arropan, pues ese seno familiar
sano, con comunicación fluida o no, pues ahí tenemos también unas grandes diferencias. Pero sobre todo la gran diferencia que tengo yo con 42 años, millennial y old millennial, contigo es un Z o quizás un young millennial o un Einstein, es que yo consumí lo digital muy rápido porque tuve suerte, porque mi familia me educó en eso, me vio muy inquieto y me dio lo primero que veían que iba a hacer que mi mente pues explotara en hacer cosas y efectivamente lo lograron y también cuidaron que mantenga pues la red física, que no salte el pensamiento de mi edad y que mantenga relaciones con personas de mi edad, algo que agradecí muchísimo y que me ha mantenido siempre como en ese híbrido en el que podía pensar y adelantarme muchas las cosas, pero también vivir la vida de un niño. Y parece ser que eso ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, tú ya te has criado con el ordenador, con pantallas, te has criado en mundos digitales que los percibes como la norma. Aquello que ves, ¿no?, como un comercio local, pues una panadería, pues te parece que son oficios ya prácticamente bueno, que no harías y que potencialmente tienen que morir, ¿no?, según tu perspectiva. O que no terminas de entender cómo funcionan los mecanismos de una industria porque tu industria es 100% digital. Y además hay que añadir que tu mente está georreferenciada en proyectarse desde ese lugar, es decir, con esas lógicas. Por eso te resuenan mucho los mensajes que te lanzan, esas fórmulas de negocios digitales que van a hacer que puedas de forma muy rápida hacer exponencial tu crecimiento. Por eso te resuena también muchísimo que personas de tu edad están logrando ingresos cuando nosotros en lo físico era muy difícil. O sea, tú visualiza a una persona de mi edad, bueno, joven, en el caso de con 7, 10 años, era repartir periódicos, hacer reparto de compras a los vecinos, que lo hacían, cortar el césped, o sea, todo eso lo hacíamos, ¿no? Era como el juego para conseguir dinero y hacer mandados, le llamamos, que eran como eso, ¿no? El ir a por hacer recados a personas que nos decían, pues comprar tal cosa y cual. No había mucho más. Luego camisetas, pues ir a un concierto y vender camisetas, pero había que fabricarlas, eso ya se complicaba más, pero también lo hicimos. Y así vas como de alguna forma chocándote con esas pequeñas situaciones que no son nada escalables, que es simplemente algo que haces tú, que depende de tu tiempo y que te das cuenta, ¿no?, en cierto modo, que no va a ser escalable y ves lo rudo y difícil que es conseguir el dinero. Y fíjate que en este campo me parece súper interesante porque hay algo que tú no lo ves como lógico, ¿no? Es decir, tu lógica es, yo puedo hacer escalable cualquier cosa que se me ocurra. Pues ChatGPT, me meto en la API de ChatGPT con la API de WhatsApp, busco cómo lo hizo un e-commerce, meto esta lógica en un e-commerce, lo vinculo con un medio de pago, esto lo monto en Delaware o en cualquier sitio fuera de España incluso, y tengo un side project, ¿no?, un proyecto concreto que puedo explotar desde cualquier lugar del mundo y desde mi casa hacer que funcione. Puedo invertir en cripto, o sea, fíjate lo exponencial que ha sido la educación financiera que te ha explotado hace pocos años con cripto, pero antes también con la democratización de plataformas como eToro y un montón de brokers que han ido saliendo que te permiten invertir en fondos indexados, en ETFs, en futuros, aprendes a utilizar como RoboAdvisors también o a programar tus propios bots. Es decir, hay un sinfín de aplicaciones increíbles, pero no es la única forma de hacer negocios ni la única lógica de un founder. Y creo que es importante que desde esa perspectiva relajes la mente y entiendas que también requiere de muchas otras habilidades que hay que ir sumando y requiere de tiempo, y yo creo que esa ansiedad y a la vez que miedo pues hace una especie de mix que no sé si te va a hacer bien a la hora de empezar estos side projects, que muy probablemente si tienes unas habilidades técnicas brillantes lo hagas y que esto no te sirva de nada, es decir, esta reflexión no venga ningún a cuento ni que sirva para ti. Pero si eres una persona que no tienes una habilidad técnica ultra destacada y ultra nicho en el que puedas, ¿no?, como comprender cosas como muy concretas y llevarlas a cabo de forma técnica,
pues vas a tener una mente seguramente más divergente, creativa o que tiene ganas de hacer cosas pero no tienes habilidad, y ahí es donde creo que tiene mucho sentido que reflexionemos. Es decir, pues eso, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, el equivocarse y asumirlo, el tener tiempo, invertir tiempo en pivotar, como Young Founder, pues pivotar en muchos órdenes. Si has podido hacer un negocio digital, pues que lo dejes no en play, pero que puedas eh, ir desarrollando otro tipo de aptitudes. ¿Por qué? Porque esto en el futuro va a ir conectándose poco a poco todo y va a hacer que confluya en algo nuevo que seguramente que te permita definirte a ti, uno, que es algo que va a suceder con el tiempo, que te vas a ir dando cuenta que eso que crees que eres ahora no vas a ser, vamos, ni el 1% de lo que eres actualmente. Y aunque hayas hecho negocios de tendencia que hoy funcionan y quizás las reglas del juego cambien en 5 años, si tú no tienes una mente bien, ¿no? Como bien ordenada en cuanto a todas las fuentes que bebes para poder tener una capacidad adaptativa constante, y vuelves rígido aquello que acabas de descubrir, como los e-commerce o ser influencer o buscar vender cursos o lo que quieras hacer, monetizar lo que tú quieras y cómo quieras tu tiempo y hacerlo escalable, que es el valor fundamental de una startup y de un New Gen Founder. Sí que es cierto que tienes que tender a pensar que todas las tendencias, como ya sabes, las NFTs han sido tendencias burbuja, los .com en su momento fueron tendencias burbuja, diferentes tipos de empresas que mueren, industrias que nacen y mueren por razones de cambios de comportamiento a nivel social. Es decir, tienes que tener un sinfín de señales creadas para entender desde el punto de vista lógico, racional, aquello que no sucede y cómo es el comportamiento allí fuera y cómo puedes tomar partido para adaptarte e ir creando tu carrera y el nivel de impacto que quieras tener dentro de este mundo que todavía creo que no está ni definido ni tiene visos de todavía darnos las claves de cómo va a ser. Hay una transformación increíble y van a suceder cosas que, que no se van a poder explicar, que bueno, yo los trato de otros topics que puedes entrar. En este New Gen te hablo porque quiero darte más seguridad, más tranquilidad, que rebajes esa ansiedad y realmente lo tienes todo ahí fuera. O sea, la información está para aprender, los cursos están para aprender, elegir y tomar la decisión correcta de qué quieres aprender también está. Aunque hayas hecho 3 o 4 intentos, también tienes tiempo para seguir haciéndolo. Pero no te dejes llevar por las inercias. Por ejemplo, yo tengo ya más edad, entro, por ejemplo, con una fintech, ¿no? Creamos una fintech y lo primero que nos dicen en el mundo startup es que las fintechs van por este camino y el coste de adquisición de usuarios, el CAC, es de tal precio. Y la forma de captar fondos es tal y cual, y las valoraciones iniciales y las diluciones futuras y los tamaños del mercado son estos. Pues resulta que todo ese comportamiento, bueno, todos esos negocios, que ni siquiera había modelo de negocio, por cierto, pero que bueno, que con la intensividad del capital lo íbamos a solucionar porque ya veríamos luego. Ahora lo importante era generar mucho tráfico, tener muchos usuarios y tener una app robusta. Bueno, nada más lejos de la realidad, nos dimos cuenta muy rápido, fuimos conscientes de que no hay que seguir ninguna tendencia. La intuición a mí me decía mucho que tenía que cuidar eso, de no seguir la tendencia y analizar el comportamiento, qué estaba pasando con la banca, por qué había una transformación, si estaban abiertos ellos o no, si nos podían comprar ellos o no, si nos invertirían ellos o no. Bueno, y aprendimos muchísimo haciendo, preguntando, conectando con personas de la propia industria. ¿Qué significa esto? Que aunque tecnológicamente hay un cambio gigante, luego hay dinámicas y subdinámicas que van como las corrientes de agua, pues van por arriba más rápido y por abajo más lento, o al revés, y hay que descubrirlo, y eso se hace constantemente picando puertas, tocando esas puertas que hacen que nos van a dar información, que son personas, además de la gran cantidad ingente de información que hay ahí fuera. Por lo tanto, estas habilidades también hay que tenerlas claras. Es probable que tu forma de conectar con la naturaleza difiere mucho de mi generación. También es probable que tienes burnouts mucho más a menudo que yo, aunque yo los tengo también muchísimo,
y cuido de que no se repitan o estirar, ¿no? Como hacer ciclos lo más largo posible. O sea, intento alejar el burnout siempre estoy como generando espacio para que nunca se acerque, pero bueno, a veces pasa, lo ves de cerca y te sumerges en el burnout, que son como tormentas, y sales siempre más reforzado. Y estoy seguro que tú tienes muchas más veces esto. Aunque otras generaciones, esto que yo te acabo de contar que me pasa, lo omiten y no te van a decir nunca. Las generaciones de los old founders o ya estos otros etiquetados como dinosaurs o ¿no? Como ¿cómo era? Empresarios, se llaman. Pero no tiene que ver la edad con ser empresario, es una actitud, ¿no? Es como una mala actitud, creo yo, o esas malas costumbres ya, esas inercias sociales que ya se están cayendo, pero luego queda gente de más edad que tiene muy buenas prácticas, que es muy joven mentalmente, pero omite esta parte racional de decir, yo como mis emociones me las quedo porque no quiero debilitar el rol, no quiero que mi liderazgo se vea afectado. Eso es una falacia porque yo mismo me he dado cuenta que hay que romper el rol y hay que entrar en flow con las personas y que tu posición pues es tuya porque la has adquirido y la de ellos pues la que tienen. Y cada uno tiene que compartir y ser muy honesto justamente con esto porque el decir cómo nos sentimos mientras aprendemos es algo que nos permite descargar. Estos real boomers no lo asumen porque no fueron educados con emoción como forma de lenguaje. Y descargar problemas o cargarlos es parte de la vida de cualquier persona o cualquier generación pasada, presente o futura. Y esto sabemos, tú y yo sabemos que las emociones reinan y la autopercepción de cómo nos percibimos es muy importante, de hablar de forma efectiva y muy rápido de cómo nos sentimos con una etiqueta, también es importante. Sé que eres muy consciente de esto a nivel social, en lo personal, lo tienes, o sea, defendemos muchos espacios nuevos y conquistas en desprogramarnos a nivel social como persona, ¿no? A nivel personal. Pero sí que es cierto que en la parte profesional no está tan explorado esto porque se funde con lo personal y hay como pues eso, ¿no? Hay como una especie de tendencia y una burbuja sobre esto que luego se pinchará y habrá mucha gente ya que craquee con esas frases hechas, con estos mensajes vacíos y que yo te transmito aquí que simplemente es estar en constante reflexión continua, constantemente abriendo esa puerta a la reflexión con personal profesional como psiquiatras o psicólogos y en lo profesional junto conmigo, que yo te estoy aquí aportando desde mi lugar de founder o late founder, ¿no? Emprender en serie, que estoy ya en activo y creciendo, pues que a mí también me cuesta, obviamente, pues me he tenido que desprogramar para hablar de estas cosas, he tenido que transitar también la incomodidad de saber cambiar el ambiente entre las personas. Si alguien me etiqueta de una forma de decirle en tiempo real, oye, mira, yo no soy eso y estamos aquí en grupo, yo creo que no procede que hayas dicho esto y yo soy esto. Esta es mi etiqueta. Si me quieres presentar, te agradecería que lo hagas de esta forma. O a mí no me gusta que me referencies de esta o tal otra forma, ¿no? O por como una tipología, o que me presentes por mi propia actividad, o por de dónde soy, o por lo que hago, por lo que no hago, por cómo soy. O sea, vamos sintonizando y vencer la incomodidad si lo hacemos de forma constante con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras personas socias, con clientes, alineamos la expectativa y la realidad, lo podemos hacer también en lo personal. Pero todo esto, como está muy confuso ahora, nosotros hablamos siempre en lo profesional y quiero aportarte mucho valor aquí, o el que pueda. El tercer punto, algo que debes considerar es que necesitas fortalecer tu mente, te llaman de cristal, porque asumes que tu forma de ver las cosas es la que debe ser y lo haces con tanta conciencia de ¿no? Como ese sistema que tienes tan intenso en nuevas formas y narrativas de cómo hay que vivir, como mucho más estético, más ampliado, con muchísimas más palabras front, ¿no? Como, con mucha más libertad, con pocos límites. Y eso, que me parece increíble, que es una desprogramación increíble a nivel social y muy rápido está sucediendo,
lo tenemos que aprovechar también para lo profesional. El poder tener también esa capacidad de, tal y como desprogramamos cosas en lo personal que son limitantes, en lo no limitante que es el mundo del emprendimiento, pues tenemos que programarnos para justamente crear silos, en donde, ciclos, lugares, espacios, territorios, donde podemos tener un tipo de comportamiento, un tipo de procedimientos, un tipo de rutinas que haga que lo que estamos haciendo tenga todo el sentido con lo que nos representa personalmente, que persiga unas buenas prácticas y que nos dote de constante aprendizaje, ¿no? En ese learning by doing famoso, aplicando también metodologías de todo tipo, ¿no? Las puedes ir eligiendo tú, como el Agile, y el Design Thinking, por ejemplo, que ahí hay muchísimo para aprender de forma, ¿no? Skills duras y que puedes implementar siempre en equipo y con personas. En esto hay muchísima información que puedes buscar en internet y encontrar gente muy interesante, incluso hasta puedes pasar por un proceso formativo. Así que bueno, ahí up to you. Esto me sucedió con la generación de mi padre, mis abuelos, sus formas, un sistema, sus fallos. Es decir, ellos me planteaban a mí pues una historia, por ejemplo, a mi padre, pues la épica de empezar de la nada y de una clase media, de emigrantes españoles en Argentina, mi padre criado en ese entorno en el que había como una épica y también un trauma, ¿no? Es decir, con la posguerra el trauma y esa épica de lograr algo nuevo en un lugar nuevo, en un espacio nuevo y lograrlo, ¿no? Y dirigir una multinacional durante muchos años, tener una capacidad de liderazgo increíble, con un estilo de liderazgo que no era de la época, que era más, ¿no? Pues, no era tan, era horizontal, no era tan jerárquico, pero convivió en un triángulo de llegar después de 20 años y durante tantos otros años, toda una carrera, pues llegar al punto más alto de esa pirámide, que era una pirámide en la que quienes dirigen son pocas personas y quienes acatan y ejercen los protocolos y acciones de toda esa organización son la mayoría, luchando con gremios, bueno, funcionarios, bueno, todo tipo de lógicas y politics, y me ha enseñado muchísimo, pero su sistema, mientras él me lo contaba y a mí me admiraba, yo iba aprendiendo la exponencialidad de Internet y todavía no tenía las capacidades que tienes tú, Yun, porque yo podía hacer música, pero no podía enseñarla como tú ahora en Spotify y monetizarla. Yo no tuve esa oportunidad de monetizar lo que hacía, ¿no? De música, vídeos, hacía vídeos cortos constantemente, pero no tenía forma de subirlos, o sea, los hacía para mí, pero los hacía cortos, muy cortos, de hecho, de un minuto, hace exactamente 24 años. O sea, no es broma, ¿eh? Bueno, y veía cómo, ¿no? Cuando leía y entendía que el sistema se aceleraba, ¿no? Pues esa capacidad de narrar, las narrativas se aceleraban y por lo tanto las películas empezaban, o había canales de televisión y cada vez más, todo más fenómeno en TV, todo más rápido, aparecen los reality shows, es decir, empieza a democratizarse toda la información, pero todavía no teníamos la capacidad de hacer lo que tú puedes hacer hoy, ser exponencial. Entonces, claro, yo no quiero contarte que mi sistema, que es híbrido, en el que yo busco la exponencialidad, pero también trabajando ¿no? con estrategias de campo, con personas, yendo a ferias, moviéndonos en lo físico, es decir, cómo lo digital y lo físico es muy importante y quiero que lo tengas en cuenta, que no es una fórmula de desde casa, con un set, ya está. O sea, puedes hacer negocios y empresas, puede ser increíble y tienes que encontrar la lógica de por qué quieres hacerlo. ¿Cuál es tu propósito detrás? ¿No? Y a mí me ha costado muchos años entender el propósito. Por eso trabajé en relación de dependencia para otros, en empresas, en comercio, pasé por todo, emprendí yo mismo, me dieron un negocio también cuando era pequeño, muy joven y ganaba muy bien, pero no quería ser eso toda la vida porque todo el rato me perturbaba el ser algo toda la vida, ¿no? No podía ser algo toda la vida, era algo que me destruía. En cambio, sí, todas las lógicas que he ido incorporando, esos ciclos de aprendizaje y de emprendizaje, me han hecho ser una persona que puedo estar en diferentes sitios, escenarios, y luego estar en el centro y por
ayudar en la parte estratégica, no operativa, a llevar los negocios a otro nivel, a hacer una constante búsqueda de cómo se comporta tanto dentro de la empresa como fuera. Y entonces ya mi negocio se ha ido aclarando y aclarando y hoy está muy claro y el propósito lo tengo claro, que es emprender y cada vez más creando todo un ecosistema y que cada empresa ¿no? genere cross-selling al resto y que podamos siempre dar servicios encadenados y que tengan lógicas, ¿no? Porque yo no voy a montar una churrería o una panadería porque no tiene lógica conmigo, aunque sé hacer el negocio, puedo invertir y lo hago, pero no me hace feliz, no me da esto, ¿no? El querer invertir tiempo, donar tiempo en cosas que son conversaciones que o sea, que no te aportan. Y es algo que eso me persigue constantemente, que es, o sea, si me levanto y me hace feliz y me quita esa sensación de no caer en una depresión o en un algo que me absorba, ¿no? Hay mucho peligro de entrar aquí. Sois una generación que está muy tocada en muchos aspectos, muy sobrepasada, muy sobrepensada y hay que encontrar ese propósito de verdad. Y aunque parezca que esto es una frase, un mantra que se repite constantemente, tiene todo el absoluto sentido. Y para eso hay que hacer un plan general de qué me pasa, qué cojones me pasa, qué quiero hacer. O sea, cuáles son mis problemas que tengo que solucionar para estar bien y poder emprender. O cuáles son los obstáculos que tengo delante. Yo, mi vida está perfecta, pero tengo obstáculos delante que quiero sortear y quiero hacer empresas y quiero ser una persona ambiciosa, pero para ser ambicioso hay que tener capacidades y hay que tener múltiples capacidades. Si no, un negocio que tiene mucho éxito te va a craquear y va a romper porque vas a tener que delegar en personas que no sabes qué delegas, no vas a saber en qué estado está el negocio, no vas a intuir cosas, no vas a poder ver cambios de tendencias. Es decir, es muy importante que inviertas tiempo, New Gen, en procesar, experimentar todo y entenderlo al máximo. Y si quieres acelerarlo, pues tienes que tener entrevistas con personas súper techies de cada área que te interese y hasta que sepas bien cómo construyen y cómo lo hacen, no te metas en un negocio que dependa de algo así. Entonces, yo entiendo que quieres hacer negocios que dependan 100% de ti, que no tengas que lidiar con personas. Te entiendo 100% también porque tiene mucho sentido. Lidiar con personas es bastante frustrante, requiere de muchas habilidades que no se suelen tener o no se suelen entrenar. Y hoy eso sí que es posible tener negocios sin personas. Y bueno, tengo amigos que invierten en crypto o en stocks, en inmobiliaria. Es decir, eligen no tener que gestionar o gestionar el mínimo de personas para que no tener que estar constantemente expuestos a emociones, cambios de humor o alteraciones de la organización, cambios de cultura, incluso que tu propia empresa no te entiendas con tu propia organización y tengas que tú también hacer un proceso de reacomodo de cómo tú estás dentro de esa organización. Pero bueno, esos son problemas del futuro. Todas las personas que te hablan con sus fórmulas, con sus capacidades ya logradas y con sus fórmulas y modelos de negocio que tienes que emprender y todas esas herramientas mágicas que te dan, que las hay, pero que muchos te están asegurando que es el futuro y que no, el futuro lo construyes tú y que hoy más que nunca tienes un sinfín de herramientas para tú sintonizar, parametrizar, ordenar y crear esa cajita que te va a dar un dinero, una entrada, un incoming que será como tú quieras. Pero si no quieres tratar con personas, pues sabes que vas a tener que tener otro tipo de estrategia, vas a tener que tener delante tuyo. Entonces, hay muchas preguntas que hacerte, mucho que reflexionar. ¿Qué estoy haciendo hoy? ¿Me estoy entreteniendo muchísimo y no estoy educándome muchísimo? Ok, pues entonces el autoconocimiento no es algo mágico, es la búsqueda enfocada por el conocimiento, el hambre voraz por el conocimiento. Que no tengas ningún reparo en invertir horas y horas y horas en entrar en un ciclo, en un foco, hasta aprender algo concreto y luego pasar a otro. Y si no pares una tras otra y aprender todo tipo de habilidades duras
y luego exponerte a situaciones blandas en las que tú tienes que comunicar, tienes que hacer esto, que tienes que entrenarte constantemente. De hecho, este contenido a mí me entrena de forma constante para cada día tener más control de o cómo hablo, cómo gesticulo, o qué me gusta de cómo hablo, cómo gesticulo, cómo cambio, cuán grave hago la voz o no, cuánto subo el volumen, las pausas. Pero bueno, hay un sinfín de personas que se dedican también a la oratoria, que puedes consumir sus cursos, up to you, pero ten muy claro que lo primero de todo es tener una estrategia macro, hacer un plan macro. Nguyen, sé que no te gusta planificar tanto, sé que eres más de fluir y de ¿no? sumergirte en en las nuevas tendencias. Eh, no caigas, ¿no? En una sola vía de hacer las cosas. Yo estoy viendo ahora pues, jóvenes de menos de 10 años que están cogiendo relojes, cambiándolos, personalizándolos y revendiéndolos. Eso es la versión de hacer esos recados, ¿no? Que hacía yo cuando era más pequeño. Eso, ok, te puede dar mucho más dinero de lo que me daba a mí y por eso la sensación de no entender dónde está el valor del dinero es lógica porque no hay un norte claro. Es como tener fama. Esto se habla mucho en la televisión, en los medios, que yo también estoy vinculado a esto, que se llaman los juguetes rotos, ¿no? Esos juguetes rotos que son personas muy jóvenes que son expuestas al trabajo constante de hacer foco porque han tenido éxito y son figuras que se transforman en visibles dentro del Star System, ¿no? En la fama, entran en el hall de la fama y trabajan desde edad temprana y no pueden salir ya de esa vorágine y terminan, esa máquina termina pues rompiendo esa mentalidad y teniendo muchísimos problemas. Y uno de los problemas es, muchas veces, es el no tener dónde está el norte, no tener un norte claro, porque el dinero es mucho, el que entra, no lo consumes, a la vez el comportamiento hace que tengas que estar foco y ese estrés te va presionando por dentro. Y eso es un problema que parece ser que está como añadido ahora en las nuevas generaciones. Un niño que de repente tiene 1.000 euros es algo que creo que es contra natura porque no te da una vara de medición real, no tienes una maduración todavía como para entender lo que cuesta y lo que no cuesta. Tampoco significa que no pueda hacerlo, porque ahí está, si se hace de forma medida y gradual y entendiendo las cosas y jugando a que todo eso sean experimentos, sí que va a solidificar una idea, una mentalidad de expuesta al riesgo, con ganas de emprender acciones de riesgo que con toda esa lógica de haber experimentado, pues haya dado muchos frutos en edades tempranas, pero con lapsos de respirar, de no exigirse, porque el tiempo, Nguyen, tienes que entender que es una variable que parece que pasa rápido en el mundo digital, pero en el mundo físico pasa bastante lento, aunque la vida son 100, 80, 60 años, parece ser que es corta, depende de la perspectiva que tú tengas. Pero el tiempo es relativo, y lo sabemos, y un año con mucho foco puede hacer que ese año se comprima en un día y ni te hayas enterado, o que en ese año hayas hecho tantas cosas que cuando miras para atrás no te lo crees. Es una especie de algo que es increíble, ¿no? Y emprender tiene esto. Emprender, cuando empiezas, si logras dominar la primera cajita y sumas otra y haces una caja ya doble, con dos cajitas dentro, y eso es una especie de engranaje, como un reloj o como un mecanismo, un aparato. Eso lo que son productos dentro de esa cajita que vas a hacer que sea cada vez más eficiente y empieces a tratar con personas, porque esa caja no la puedes ya controlar tú solo, entonces tienes que crecer poco a poco. Crecer de golpe, ahí es muy problemático, pues en las empresas eso es como romper stock, ya lo verás. Entonces, en esta búsqueda de crecer hay tiempo, hay mucho tiempo y puedes craquear tu sistema 1000 veces, puedes romperlo y rehacerlo. Y la cuestión es que tengas muy claro que la frustración es la palabra que tienes que tatuarte aquí o tenerla como si estuvieran AR aquí flotando constantemente. Primera pregunta, ¿lo que estoy consumiendo es entretenimiento o enseñanza? Segunda pregunta, ¿estoy foco en entretenerme o estoy foco en aprender? Tercera pregunta, ¿la acción que tomo cuando lo hago
está también en foco, la atención está direccionada hacia un lugar. Cuarta pregunta, aquello que estoy haciendo, todo esto detrás, tiene un plan maestro, quiero conseguir esto, quiero aprender esto en tanto tiempo. Y eso es un sinfín de preguntas que se van abriendo y cerrando constantemente en tu cabeza y tiene que pasar. Pero sobre todo tienes que saber que la frustración es constante. Va a haber mucho problema de chocarte constantemente con que no vas a lograr hacer las cosas. Yo os veo frustrados, o sea, os frustráis muchísimo y tú te frustras mucho porque sé que quieres aprender y aprender también es durísimo, enfrentarte a no comprender cosas de comportamiento humano, incluso reacciones, por qué las personas hacen qué, por qué pasan ciertas cosas con el cliente o por qué no funciona aquello que estás haciendo. Tú creías que le ibas a lanzar y ibas a ser la hostia porque es una buena idea, pero no la compra nadie. O por qué estás haciendo esto de forma constante. Yo este contenido lo estoy haciendo y todos los días me pregunto por qué hago esto. ¿Por qué, Elvio? Si ya tienes todo solucionado y estás haciendo crecer tu grupo de empresas, ¿por qué? Pues justamente el Founder-led Grow es eso, ¿no? Es crecer. Si yo puedo hacer crecer algo y una reunión hace que genere una alianza, pero si yo me expongo más, pues puedo generar muchas más alianzas porque hay más gente que ve cómo funciono y mi forma de funcionar, está mejor invertido este tiempo y además todo esto yo lo puedo compartir. Conozco a alguien y me dice, oye, quiero saber qué piensas tú sobre el miedo. ¿Qué piensas tú a la hora de emprender los primeros pasos? Entonces, claro, me dota de un contenido vertical tan increíble que ahorro mucho tiempo en conversaciones y ¿no? lo vuelvo exponencial. Y esto lo puedes hacer tú también. Pero no te lances a contar cosas de desarrollo personal o tal, sino decir, mira, yo estoy aquí, te cuento lo que sé hoy y además con mucho cuidado también, como lo hago yo, con mucho disclaimer para no contaminar ninguna otra mente. Intergeneraciones tenemos brechas, es decir, New Gen Founders con los Middle Age Founders o Late Founders y con los Movers estamos como en constante disonancia. Los Boomers son padres de los New Gen, yo lo estoy viendo mucho, CEOs de grupos gigantes que luego mandan a sus hijos a estudiar innovación, y en el Middle Age Founders también algunos ya tienen hijos que ya están empezando a estudiar y que están queriendo posicionarse en el mundo laboral y estos boomers no se entienden, pero claro, dices, ahora tienen mucho que aprender, ¿no? Los boomers de los New Gen, y los New Gen tienen muchísimo que aportar, pero también mucho que reflexionar, porque parece ser que dais por hecho muchas cosas y no tenéis ni idea de la cantidad de operaciones diarias que hay que hacer en una organización que tiene más de 10 personas. Creéis, y eso sí lo generalizo porque se está viendo que es una especie de mantra popular en el que los negocios, como te decía antes, son como muy concretos y crear funnels de conversión a cierta cosa o revender o e-commerce o influenciar. Pero hay una cantidad ingente de problemas a solucionar, una cantidad de tecnologías que asociar y tienes que tener en eso, ¿no? Como calma. Y si te haces un negocio de estos que son como los recados de antes, pues como los recados digitales, pero que te dan mucho más dinero, guarda dinero para empezar a invertir. Y cuando inviertas, hazlo con Middle Age Founders, porque vas a tener la capacidad de tener esa visión estratégica que todavía no vas a tener. Porque aunque tengas una visión de conjunto, porque es altas capacidades, por ejemplo, no vas a lograr tener la cantidad de información que puede tener un Middle Age o un Boomer. Entonces, veo que hoy es increíblemente interesante generar espacios de reflexión constantemente en estos equipos, ¿no? Emprender en equipo con generaciones diferentes. Así que cuidado, porque aquello que te dice tu padre, tu abuelo, yo que soy un middle age que está en el medio, que es experimentado, que lo ha vivido todo, ha trabajado para otros, o sea, es decir, ha trabajado para sí mismo, todo lo que te acabo de contar, ¿no? Negocios tradicionales, no tradicionales, y me he ido posicionando poco a poco porque nada estaba escrito en todo esto. Sí tenía claro que Internet lo estaba cambiando todo, con 20 años, con menos,
sí tenía claro que el mundo del contenido y el mercado de crear contenidos iba a llegar, que yo quería ser parte de eso, pero no como a los 20 y los 30, que era como hacer películas y yo meterme dentro de ellas y de paso actuaba, dirigía, hacía los guiones, producía, porque podía hacerlo mucho más ágil. No era eso, era esto. Era esto porque es donde mejor me encuentro, ¿no? Que es no dar papilla, crear ficciones para mensajear, sino dar el mensaje crudo, tipo ensayo. He vivido esto, pienso esto, como si fuera pues, eso, en un libro, en cualquier espacio donde quieras pues, dar un mensaje de forma clara y directa. Entonces, tenemos que tener ¿no? presente constantemente este tipo de cosas. 4. Asumir que debes enfocar en fortalecer tus habilidades mientras abres un negocio digital o piensas en cómo crear una empresa en un futuro. Lo primero es calma, como te he dicho. Algo que no estás teniendo por tu edad, por lo que te dicen, por inercia social, digital, que es menor, que a menor edad hablando como adulto, que hay menores de edad hablando como adultos. Bueno, ese error yo también lo cometí, aunque no es algo que quieras o puedas dominar, si piensas, reflexionas mucho y quieres tomar acción en la vida adulta. Es lógico y no digo que no lo hagas, pero debes atender a que vas a fallar, a que lo que lances, como te decía antes, no va a interesarle a nadie y darlo por hecho, que hay que trabajar la marca y darlo por hecho también, que hay que trabajar bien una marca. Y eso requiere muchos conocimientos para tener una marca que conecte con toda ¿no? una generación. O lo puedes hacer de forma intuitiva también. Eso no, nada, una cosa no quita la otra. Pero ¿cómo lo harás? Pues como hizo Nude Project u otros proyectos. O si vas como solo founder, con un servicio, pues repitiendo bien y cada vez mejor la entrega del servicio y disponiéndote constantemente a que el cliente te diga cómo, cuándo, por qué, contarle a una comunidad, bueno, pues todas esas reglas de marca personal que tienes que hacer también, de tomar partido por hablar de aquello que te gusta para generar una comunidad de prácticas, que eso en el mundo de lo físico también ha pasado toda la vida. Se crea una comunidad de prácticas en la que juntamos desarrolladores, hablamos todos de qué pensamos y debatimos sobre el desarrollo, a dónde va la industria y demás. Luego eso se crean empresas, porque entre ellos crean empresas, generan soluciones, ¿no? Esas personas. Y luego se generan esas empresas, clústeres de empresas o confederaciones de empresas, asociaciones de empresas. Es decir, todo esto en el mundo digital sucede de la misma forma. Por lo tanto, si creas un producto, pues refínalo y afínalo constantemente y que luego ese superávit te permita aprender nuevas cosas e empezar esa dirección hacia donde tú quieres. Y eso fue un puntapié para empezar a emprender en lo que realmente quieres. O sea, esto lo puedes hacer trabajando para otros o con un mecanismo como el que sabemos, ¿no? Y lo que acabamos de hablar, e-commerce, side projects, pero luego aparece ya ese momento en que tienes que invertir ese dinero y tus recursos en lo que realmente quieres hacer. Por eso yo pasé años pues invirtiendo en cosas que iba testando y dándome cuenta que había un negocio por ahí, por allá, pero todo eso no solo me quedaba contento solo haciendo una cosa. Con otros socios empezamos a moldear y empecé a ver como el ecosistema, lo que realmente quería construir yo. Ese es mi propósito. No es el propósito de mis personas socias. Es el mío. Por eso ¿no? expando a ese grupo hacia ese lugar. Y por eso no depende de una hora concreta operativa, sino de llegar e impactar en la estrategia, llegar y analizarlo todo y tomar buenas decisiones para que todo eso suba. Y eso requiere de muchísimo tiempo invirtiendo en entender fenómenos muy, muy complejos como los equipos, los productos, cómo departamentizar o no una empresa, o analizar métricas financieras, ver el estado de la contabilidad, analizar si montas o no una estrategia de marketing para una empresa, si puede ser que tenga un departamento de marketing o no. Hay un sinfín de casuísticas, un sinfín, y de eso hay que aprender y volverse una persona estratégica, una persona investigadora, una persona analítica, una persona que reflexiona constantemente y además que lidera. Antes, punto 5, antes de hacer foco, hay que domesticar ciertos o muchos aspectos de tu vida, tenerlos en orden. Me hablo a mí mismo hace 20 años.
Piensa en un deporte. Si para ser el mejor atleta, primero tienes que pasar por una dieta estricta, física, ¿no? Concreta, e invertir mucho dinero en ello incluso, para que tu cuerpo vaya, ¿no? Construyéndose para llegar a alcanzar ese personal record, ese PR, perdón, personal record. Eh, y para ello tienes que también tener una mentalidad o una tranquilidad mental para poder solo pensar en el deporte elegido, es decir, en ese deporte concreto que has elegido. Y además tener un entorno, muy posiblemente tener un coach o una persona que constantemente te dice, oye, con la que tengas un compromiso y que te analice constantemente, o incluso un entorno, dependiendo del nivel que tengas y que puedas adquirir tiempo a otras personas o que te ayuden ad honorem porque lo quieren hacer o porque confían en tus capacidades y haces un acuerdo y ellos tendrán un trozo de tu éxito en el futuro. Pero lo cierto es que el 90% de las veces todo eso te va a llevar a perder, a no entender por qué estás haciendo eso y vas a necesitar de ese refuerzo también del entorno. Porque si no, no consigues lo que buscas porque vas a fallar constantemente. Pero la cuestión no es que sí, hay frases muy hechas ahí también, ¿no? Y muy exploradas. Constantemente fallamos, constantemente fracasamos, constantemente nos encontramos con el entrenamiento de la incomodidad de encontrarnos con la frustración de no poder hacer algo y va a pasar. Hazte la idea y ya está. No le asignes un valor emocional. Va a pasar a todo y tienes que ponerle ganas a solucionarlo. Sobre todo, si es un deporte, lo tienes claro, ¿no? Porque te lesionas, vale, pues tengo que volver a recuperar poco a poco y voy a tener entrenamiento físico para ello. Ahora que en lo mental, que es algo que es muy difícil de ayudarte, aquí tenemos grandes problemas para encontrar dónde equilibrar, ¿no? Esos pesos, cómo lograr. O sea, te frustras, no se lo dices a nadie, no tienes un coach que te ayude, no tienes una persona con la que hablar, pues vas a romper y no puedes, vale, no, yo solo me levanto a las 5 de la mañana y hago un montón de ejercicio y luego respiraciones y ya puedo yo conmigo mismo. No, es falso. Somos seres sociales 100% diseñados para eso, para sociabilizar, para generar grupos de opinión, de trabajo, ¿no? de energía, cosas, retos en grupo, ir a por algo en grupo, pensar en grupo siempre. Es así, es el fallo humano y la virtud humana. Es donde grupos de personas terminan haciendo algo malo porque hay una inercia de grupo que se crea, hay una dinámica y una cultura de grupo que se crea y va y tiende hacia lo malo o a lo limitante, o tienes otra que es aperturista y que te puede expandir y llevar a, pues, a conseguir cosas impensables. Por eso las personas que te acompañan es muy importante que las selecciones bien, que las busques y que las encuentres y que las desarrolles, esas redes sociales físicas, personas. Más allá de que estén virtualizadas o desvirtualizadas. Eso no pasa absolutamente nada porque hoy para ti eso es lo normal. Comunicarte con una persona virtualizada como yo te parece normal. Por eso yo hoy me siento cómodo con esto. Porque en cierto modo es como si estuvieran diferido teniendo una call contigo y constantemente hablándote. Y es la gran virtud de que hoy me permite la tecnología hacer lo que siempre he querido hacer, que es tener impacto de forma exponencial y da igual la cantidad de gente que vea, si son 100.000, 100.000, es genuino porque es mi propósito, mientras hago mi propósito y construyo mi propósito racional y profesional, porque el propósito de ayudar a todo el mundo está muy bien, pero ayudar a todo el mundo ¿en qué? Ir a una ONG y plantarme en un país ayudar, o lo he intentado de mil formas, y el voluntariado y tal, pero nunca me terminaba de cerrar porque yo quería impactar de otro modo. Y lo he descubierto poco a poco. Punto 6. Jan Fonder, sé que te abrumas, tranqui. Pon pausa cuando no llegues con esto y yo mismo me pase de vuelta, pues me pausas. Esto no aquí, me pausas y me retomas en cualquier momento. Y sí que te recomiendo pues tener esto como un entrenamiento también, ¿no? Escuchar a otra persona, sea yo o quien sea, pero hacerlo constantemente porque nos aporta mucho valor y creo que es posible que veamos una transformación también en esto, que más gente nos hablen así, como si estuviéramos generando conversaciones diferidas que van construyendo una especie de supra conciencia o cerebro que nos va a aportar mucho valor.
Y si tú vuelcas información, recuerda que luego puedes autoevaluarte y pensar qué te pasa, preguntarte, porque la IA te lo permite. Más allá de que tengas tu trabajo que hagas muy poco a poco con un psiquiatra, psicólogo y demás, que también con un mentor que te recuerde el hacer foco y dónde está lo importante, o que te ponga a prueba y te rete, como aquellas personas que, ¿no? Un hermano que te va a decir lo que no quieres escuchar, a rodearte de esa gente. Bueno, todo esto no es ideal, y todo esto que te menciono no es ideal, porque te lo digo desde mi Hughes, que ninguna estrella de deportes, ningún personaje histórico, ningún emprendedor top tiene una vida realmente tan equilibrada como parece ser. De hecho, los que llegan a ser top mundial en sus vidas se puede ver desequilibrio, no sé en qué patrón, si es mayoría o no. Un psicólogo igual o un psiquiatra habrá hecho un estudio sobre todas las personas que han logrado el éxito, cuán desequilibrada es su vida, o cuán desequilibrados y patologías tienen, o lo que sea, pero me parece como un dato muy interesante, pero sí es algo que yo lo veo constantemente, que hay un desequilibrio y un sacrificio, hay algo que padres ausentes o personas que no han logrado, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, yo lo vi con mi padre, su salud se vio afectada, su peso se vio afectado porque no podía tener una familia de 3 hijos, dirigir una empresa con mil, no sé cuántas personas, que era un montón, temas como muy politizados y invertía mucho tiempo post oficina para hacer esas politics, voluntariado político también, que del cual nunca me terminé de quedar claro exactamente cuál era, pero que lo hacía y se ayudaban mucho en red. Y luego tener hijos, llegar a casa y ser un padre, pues sacrificas partes de tu vida. Hoy no lo ves porque tu tiempo está como, ¿no?, supeditado a que tienes todo ahí por delante, no hay nada configurado. Y si tienes cobijo, ¿no?, como la comida, todo resuelto, eh, menos que menos. Eso no sé en qué nivel estás, pero plantéate cuanto antes independizarte, que es lo mejor que vas a hacer por tu vida. Cuanto antes te independices, pero cuanto antes vas a encontrarte con el poner el valor al dinero. Yo cuando me compré mi primer jabón para ducharme, me acuerdo que una persona importante en mi vida me ha dicho, del pasado, de cuando éramos jóvenes, me dijo, oye, pues este jabón, sabes que cuando te compras tu primer jabón flipas porque, guau, me lo he comprado yo con mi dinero y ahora también sé que está genial, pero también sé que voy a tener que volver a comprar el jabón y voy a tener que volver a fabricar dinero. ¿Cómo lo hago? No era que me lo da mi padre y ya está, o mi madre, o mi familia, o el fideicomiso que tengo, o la empresa familiar que no. No. O sea, cuanto antes te independices de la estructura que legas, antes vas a poder construir tu propio camino, propósito y estrategias. Y si luego lo puedes volver para vincularte a eso que tienes como legado, pues genial. Ya está, pero vas a poder construir algo que puedas fusionar con ese legado o puedas traer mucho valor, venderlo todo y centrarte en el legado, o no tienes legado ninguno y ya creas tu propio mundo. Entonces, tienes que saber que se va a desequilibrar de alguna forma, aunque sí que es cierto que cada día es más interesante porque podemos con menos personas hacer empresas con más tecnología, incluso vinculando más tecnología, con mucho más crecimiento, y luego podemos invertir y hacer cosas que antes no se podían hacer. Y mientras tanto tener una vida apacible en un pueblo porque trabajamos todo remoto. Entonces sí que empieza a haber un terreno en el que sí podríamos vincular cada vez mejor nuestra vida física, nuestro momento de paz mental, nuestro momento personal y familiar con las personas y amigos que queremos, que podemos viajar más, que podemos hacer más líquido el hogar y movernos constantemente o no. Es decir, ¿tiene sentido hoy una vida rígida en un sitio? Cuando la educación era rígida porque veníamos de una matriz cuadriculada para cumplir unos estándares como muy concretos y vivir una vida rígida, hoy la verdad es que todo es una economía líquida, el pensamiento es líquido, el dinero es líquido y está directamente yendo hacia allí, el trabajo es líquido
y el hogar es líquido. Entonces tú dices, espera, yo voy a vivir en un hogar líquido, ¿qué significa esto? Pues vete a buscar la teoría líquida, ¿no? De la economía líquida. ¿Qué es esto que dice Elvio sobre lo líquido? Te va a estallar la cabeza porque es verdad, porque se flexibiliza absolutamente todo. ¿Qué sentido tiene hoy poseer un coche en un lugar concreto que luego te vas a otro y tienes que comprarte otro? No tiene ningún sentido. Tiene más sentido cuando yo voy a diferentes sitios. Imagínate, tienes una suscripción al coche, lo usas en Bilbao, lo dejas, lo aparcas cuando ya no lo usas, pero en Madrid te vas a otro sitio, lo recoges y sigues usándolo. Y te vas a Buenos Aires y a Tokio y a Nueva York y tienes el coche. Y luego lo aparcas en donde te digan que está cerca de tu casa y ya. O lo utilizas por días, momentos. Lo mismo que se ha flexibilizado hasta tener flotas de todo, de ordenadores, hasta de ropa, o sea, todo se puede flexibilizar al máximo. Entonces, prácticamente tú vas caminando, imagínate que es como si estuvieras desnudo y llegas a la ciudad desnudo, bajas del avión y se te va como pegando la ropa y te llega el ordenador y vas a un sitio que es tu casa, que es un Airbnb o un sitio flexible y te pones a currar en cualquier sitio coworking y estás trabajando para tu empresa que son 20 personas en 20 países. Hay retos, pues obviamente, de cultura, de poner, ¿no? Se va a tender a estandarizar también bastante esto, entonces vamos a empezar a confiar más en las personas de otros países para trabajar y bueno, y todos podemos aprovechar esta virtud o esta virtuosidad que es increíble. Pero seguramente hay partes que se van a desequilibrar cuando haces mucho foco en algo, sea lo que sea, incluso en esta lógica líquida. Por lo tanto, hay muchísimos retos de constantemente reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo influimos en las personas, qué tipo de liderazgo estamos haciendo, cómo queremos montar el negocio, bueno, cómo queremos vivir nosotros, si nos sobreestresamos, pero el burnout no puede suceder porque tengo que aplazar, porque tengo que cumplir con el cliente, ¿no? Eso se vuelve algo cada vez más pesado en mi vida y tengo que terminar pues mal, desequilibrado en algún aspecto. Esto es muy importante que tengamos en cuenta que hay que comprenderlo. Da igual que seas joven, tienes que procesarlo. Esto, tienes que procesarlo. O sea, tienes que hacer foco en ti. O sea, yo soy una persona que te está contando que le va bien y que tiene fórmulas para hacer cosas. No, sino que se pregunta constantemente cómo, por qué, cuándo. De hecho, me lo voy a hacer ahora. ¿Tiene sentido que esté haciendo esto? Sí. Vale, ¿cumple parte de mi estrategia general? Sí. ¿De la personal? Sí. ¿El propósito personal? Sí. ¿Tiene sentido con la estrategia empresarial? Sí. ¿Tus socios dicen que hay una disonancia o un conflicto de intereses que hagas esto? No. ¿Aumentará tus capacidades para mejorar la gestión, conocer más gente, tal? Sí. Wow, hay muchos síes, ¿no? Entonces, deberías también hacerlo tú. O sea, no nos exime a nadie constantemente hacer preguntas, analizar y con las personas a reflexionar todo el rato. Del producto que hacemos, de la UX que creamos, del producto digital front o back, del sentido del modelo de negocio, si tiene sentido o no, cuánto tiempo voy a invertir en buscar el dinero, que por cierto se invierte mucho en el mundo de startup hoy en día, quizás en el futuro ya va a ser algo mucho más dinámico y que no hay que hablar ni con personas y no hay que depositar confianza en nadie. Veo un negocio, invierto y punto, ya está. Sucede hoy con crowdfunding, plataformas y tiene sentido, pero se va a ir agilizando y volviendo más líquido todo esto. Mira, de hecho, visualiza esto. Una empresa líquida es aquella que cuelga en el Discord los retos del día, paga con cripto, con la currency digital, tú entras, resuelves y te vas y no tienes que hablar casi con nadie o tienes que hacer 3 videollamadas rápidas y ya está. Has entregado el código, se te ha pagado, un smart contract detrás, fin. Contrataciones líquidas. Mira todo lo que hay por evolucionar y todo lo lejos que estamos de este futuro que te estoy planteando, pero nos tenemos que preparar. Allí fuera de esta relación que tenemos tú y yo, no sé cuánto estás viendo, si esta inercia se está empezando a ver, si el Estado está tomando y digitalizándose a este nivel, con estas lógicas y con este estilo, o simplemente están replicando lo que conocen, porque los boomers tienden a hacer bajo el sesgo de confirmación y es lógico, ¿no? Porque han tenido éxito durante muchos años y modelos los han ido transformando, pero de repente
no entienden que hay lógicas que ya se han roto y son sus propias lógicas existenciales. Si escuchas en un documental a un terrorista no asumir que lo que hizo fue una atrocidad y que no debería de pasar nunca y repetirse, y no solo eso, que no tiene significado porque destrozaría su propia vida, es decir, asumir que su vida no tuvo sentido, no tendría, o sea, no es capaz de verlo. ¿Por qué? Porque se ha asumido en un sesgo con un sesgo cultural, de confirmación, con un tipo de conducta, con unos pensamientos muy rígidos. Pues eso. New Gen Founder, tú no puedes ser una persona con un pensamiento rígido. No puedes tender a ser un boomer metido en el cuerpo de un joven, que también veo a muchos. Hay que romper todo el patrón. Yo entiendo que necesitamos tener como un rol y un estilo de vida, porque obviamente hay que tenerlo, y ahí vamos, pero tenemos que tener la mente abierta, muy abierta. Estas historias que te cuento, pues en muchas biografías tienen como momentos trágicos que hacen que el foco sea una vía para obviar todo aquello que les pasa. De hecho, hay personas hiper famosas, hiper competitivas o hiper exitosas que son hiper obsesivas y que han tenido un trauma o han tenido algo que les ha pasado muy, muy fuerte, muy heavy y, y esta es la salida que han, ¿no? Como se han vuelto, pues, se han enfocado solo en una cosa y lo han logrado. Y luego empiezan a volver a restituir el resto de otras. Es decir, hay muchas personas, de hecho, que te recomiendan, ¿no? Por ahí, hacer un ciclo de foco 10 años, 20, y luego ya vuelves a la vida y vuelves a hacer amigos, tal, pero en esos 20 años o 15 o 5 te centras solo en eso. Bueno, tú sabrás qué quieres sacrificar, pero cuidado, porque sacrificar tu entorno, si es un buen entorno, te va a debilitar. Por lo tanto, tienes que... O sea, obviamente está mal el decir a las personas, quítate del entorno que tienes, sino el entorno te va a influenciar de una forma directa por sus sesgos y si tú tienes un pensamiento absolutamente diferente a ese grupo, tienes que crear una red profesional que no sean esas personas. O sea, el sentido común te lo dice. Es decir, tú tienes una red personal que no es acorde al desarrollo que quieres tener, tú saltas a una red nueva que te sumerges en ella, o sea, te vas a un summit, a una conferencia, a un evento de red o un evento de lo que sea, profesional, lo que tú quieras, pero o tocas puertas y empiezas a conocer la primera persona y generas tu red física y digital profesional y te expones en ello y la persona la dejas que se quede fuerte y que sea tu lugar donde tú sientes y aquí donde tú piensas y a veces sientes también, pero sobre todo donde tú piensas y racionalizas. Entonces ya las personas que en lo personal no te van a sesgar tanto y no vas a tener que dejarlas atrás. Sacrificarás tiempo de no poder tener tiempo con ellas. Entonces es algo que también veo en los late founders, en muchos que dejan atrás sus familias, sus amigos, sus tal, por tener una convicción clara y no ponerse a prueba, pero en realidad no tienen que contar aquello que hacen ahí, sino en la red profesional. Y punto. Y si en lo profesional, en lo personal, perdón, alguien te pregunta cómo vas, qué haces y demás, lo cuentas muy acotadamente para que se entienda y como una narrativa en la que ellos quieren saber si estás bien, si lo que haces te gusta y que esté equilibrado y que te haga bien y que te vean prosperar. Pero ellos no quieren estar fuera de tu vida, pues te has criado con ellos o has desarrollado media vida con ellos. Por lo tanto, conviven. Y eso es muy importante. Y si te va muy bien y tienes mucho éxito, esto luego se vuelve el oro del oro. Esas personas son las que te acompañan luego, incluso muchos deportistas pagan a sus familias y entran ya en el trabajo profesional, pero separando bien y sobre todo porque es muy importante en esos momentos de tanta exposición, pues tener personas que generen, ¿no? Como esos grupos de asesores que tienen los políticos o esas personas directivas de alto impacto que son
Big Four, ¿no? Y tiene pues un consejo de asesores, un consejo de administración en donde tienen que debatir también para defender sus ideas y las estrategias. Es decir, no todo es un side project escalable digital. Luego todo se vuelve complejo y tienes que saber que eso va a seguir siendo así siempre. Y tienes que prepararte para estar en una mesa, en un board también. También están los casos menos sonados de logros estándar que pueden vislumbrarse como que, ¿no? Como con menos desequilibrio, en el que ellos tienen menos ambición también y puede ser que sea la mayoría absoluta que reina en el mercado, es decir, una mayoría absoluta es un 70%, es decir, ya cuando algo es en un board, por ejemplo, es una mayoría absoluta, es un 90%, pues es probable que la mayoría de aquellas personas que logran tener una estabilidad, logran invertir, logran prosperar, tener una gestión de patrimonio fuerte, unas empresas o una empresa muy grande, medianamente grande, de 100 empleados que viven perfectamente, que no se complican la vida y que tienen una vida equilibrada, hacen deporte, tienen amigos, eh, pues igual te sorprende y es la mayoría. Igual te sorprende y tienes gente hiper interesante que te puede aportar muchísimo valor y que está ahí, cerca tuyo también. Ese empresario que tú le llamas empresario que no entiende nada, escúchale porque te puede dar claves. Eso sí, no inviertas tiempo con sus lógicas, ¿no? De ir a comer, estar 20 horas perdiendo el tiempo porque es algo que a mí no me gusta. Pero bueno, hazlo como quieras. Pero la cuestión es que escuches a las personas, a bueno, padres, tíos, padrinos, amigos de padres, a todo el mundo, escúchales. Además de los canales que hay y los libros, que son los canales que son la literatura y autores que desde el mundo, ¿no? Desde el mundo abstracto, cultural o teórico, desde el mundo académico, también teórico, papers, es decir, tienes tantas cosas para investigar. Pero bueno, estas historias como no son brillantes, es decir, no están llenas de logros extraordinarios, y esto puede que no sea algo que te ilumine, ¿no? Tú estás en la oscuridad ahora mismo, y dices, este hombre el vídeo me está queriendo impregnar esa Nielsen Way, es decir, su forma de hacer, y yo quiero construir la mía, y él me dice que no tiene fórmulas, es decir, yo te he dicho, no tengo fórmulas. Pero sí que es cierto que para salir, ¿qué vas a hacer tú? Si estás en la cama todos los días con esa pereza absoluta que tienes, ¿qué vas a hacer? Sales al ordenador y en el ordenador es fácil, ¿no? Virtualizado todo. Pues, ¿qué haces? No te engañes, no calientes una silla. Eso me hizo un clic hace mucho tiempo porque mucha gente entraba en una empresa grande y veía gente calentando sillas. Bueno, veo todavía gente calentando sillas que están 8 horas, de las cuales operativamente están trabajando 4 y la verdad es que es así, son 4. Y las empresas van bien. ¿Y por qué esas 4 horas tienen que hacer que hacen y no pueden estar haciendo un proyecto para sí mismo que, ¿sabes? Que puedan ser orientados al resultado y conseguir el resultado semanal que tienen esperado y que quieren hacer diariamente como se lo han, ¿no? dispensado el tiempo? O de repente les sobra el viernes y han logrado el objetivo el jueves y el viernes lo dedican pues a hacer una sesión de pensar, de inspirarse. ¿Por qué no? ¿Por qué no está esa confianza? Bueno, porque no todo el mundo tiene esa capacidad, pero hay muchas empresas estructuradas, sólidas, muy grandes, que tienen mucho leak, ¿no? Filtración de tiempo, se les va esos tiempos improductivos y se sobredimensiona la seguridad y los registros para tener constantemente constancia de lo que se hace a todo momento, porque claro, si no, la empresa no es rentable, pero... Y eso es lo que creo que, pues, que hace que aparezcan pues, muchísimos fallos humanos, ¿no? ¿Y qué hace que te levantes hoy? Pues hace que des un paso a salir de ese set, de calentar la silla, de creer que porque estás en casa con el ordenador y cumples con ese negocio digital que has empezado, pero no estás cuidando tu salud, no estás caminando, no estás... Solo caminar te va a cambiar la vida. Solo caminar 1 hora o 2 mientras escuchas un podcast y vas contestando Slacks o haciendo tus videollamadas o estando en casa, pero en diferentes partes de casa haciendo en cada parte 2 horas de ciclos, de sprints, ¿no? concretos. Es decir, cómo partes el día, cómo lo
lo vives y cómo te esfuerzas en estar contigo mismo, porque es el reto más interesante que tienes ahora. Y ¿no? Para dar explicación a eso que es esa inseguridad aplastante de estar en la oscuridad, de me voy a lanzar algo que no controlo, requiere una explicación de que abunde el interés de todas las personas en mirar solo lo que más brilla. Es decir, que tú normalmente por inercia te pones a mirar mensajes llamativos en internet, en cualquier canal, porque juegan con esos clickbaits, pues no está regulado todavía, entonces te llaman tu atención, luego entras, escuchas y te van llevando y terminas consumiendo tiempo que igual no deberías haber consumido porque ese espacio lo único que hace es entretenerte, para hacer parecer que algo es más interesante de lo que es, y están educando, ¿no? con estas estirar y estirar, generar narrativas y opiniones que lo que hacen es que el brillo te encandile y te haga entrar, ese clickbait, y dentro pues muchas veces haya pues, gente con mensajes vacíos y otros no tanto y otros con grandes mensajes y con análisis súper interesantes de opinión y actualidad que me parecen extraordinarios y tienen que existir, ¿no? Entonces, y conoces un montón. Pero la pregunta es, ¿vas a seguir la vida, ese reality show de esos influencers que juegan, hacen y viven una vida que tú no vives solo por sumergirte en esa narrativa o vas a crear la tuya? Y si vas a crear la tuya, no mires a esos juguetes que luego pueden ser juguetes rotos en el futuro. No sabemos todavía ni cómo van a ser estas personas dentro de 20 años. Ni siquiera yo voy a saber cómo soy dentro de 20 años. La salud mental hay que tenerla muy trabajada, el físico también. ¿Por qué? Porque de repente este físico que parece que está bien, si me desequilibro, termino y no puedo recuperarlo nunca más y mi mente ya está seteada en otra historia y no voy a poder lograr tal cosa. De repente aquel vende cosas que te decía, cosas súper rígidas en un mundo que es líquido. Dentro de 10 años el tiempo va a hablar y lo va a poner en un sitio y vas a decir, ¿cómo pude haber escuchado a esta persona cuando madures? Que no te olvides que también madurar es parte del proceso. Yo sigo madurando y cada día tengo más aposentado, más relajado la forma de hablar, me siento más seguro conmigo mismo y tiendo a no exagerar o sobredimensionar lo que digo y eso hace que me vuelva cada vez más pues, creíble o interesante desde mi punto de vista, porque me interesa a mí mismo verme y entenderme y eso es lo que persigo. Entonces, quizás para ti también sea eso. Y esto que abunda, que es como esta mainstream, ¿no? Main Street, este lugar donde bulle tanto mensaje constantemente, como si estás en la Quinta Avenida y todo el mundo te impacta y te llama la atención, y ahí vende Biblias y no sé qué, y todo el mundo aquí gritando y tal. Te metes por una callejuela y encuentras espacios donde puedes pensar, sentarte, respirar, pensar por ti mismo y empezar a descubrir pues, locales diferentes, ¿no? Canales diferentes de comunicación que hacen que no brillan tanto, parece ser, pero lo que hablan es bastante más interesante o a mí me conecta más. Y poco a poco, ¿no? Vamos aumentando esas fuentes que consumimos todas las personas, sin caer en derivas mentales también. Pregúntate, si consumes mucho entretenimiento, sí, consumo mucho entretenimiento, vale, perfecto, pero ¿qué tipo de entretenimiento? No, conspiraciones, pues la mitad del día, la otra mitad, pues noticias. Ya. ¿A dónde te llevan las noticias? ¿Cuál es la conversión, el retorno de esa inversión de tiempo? ¿Cuál es tu ROI? ¿Cuál es tu retorno obtenido de esa inversión? Que aplica a todo. Es decir, ¿qué vas a obtener tú de invertir todos los días en entretenerte? Ah, vale, delegar, no pensar, perfecto. Pero esa inversión de tiempo, que es dinero, ¿cómo se retribuye? Si son noticias, pues que vas a tú procesar noticias y contar noticias en tu canal o tu comunidad o crear una editorial o eres un procesador de noticias, un curador de contenidos. Ah, no. Pues entonces, ¿para qué? No, que quiero estar al día, pero todos los días, tantas horas. No, ya, la verdad que no. No lo había pensado. Y aquello de ver cómo juegan otros y yo jugar, yo quiero ser jugador de este juego o quiero divertirme y que sea mi remanso de paz y mis relaciones sociales son estas y son 2 horas al día, perfecto, o 3,
y las ubico en un lugar de tiempo que no me altere demasiado y que pueda también empezar a aprender cosas nuevas. Pues hostia, pues ahí de repente empiezas a no escuchar aquello que brilla mucho y empiezas a buscar y a querer encontrar respuestas, ¿no? De dónde está el campo de interés. No, quiero estudiar sobre ciencia, vale, pero ¿qué? Neurociencia, vale. Neurociencia, sí, hardware y software. Buah, de hardware voy a buscar libros y de software también. Voy a preguntarle a ChatGPT, a Google, a mis amigos, o voy a buscar perfiles en LinkedIn que estudien esto y les voy a preguntar genuinamente, que necesito saber qué bibliografía han estudiado. Y si tienen un canal de YouTube, pues les voy a seguir. Pero un canal de difusión, el que sea. Ese es un error humano, ¿no? El que esas historias como invisibles de personas estándar no las escuchamos. Porque la vida con logros e impacto hacen que mesuremos una ambición desmedida si lo que consumimos es una vida de logros de alto impacto. Queremos o pretendemos estar ya en ese lugar y cuando me llega ese mensaje quiero ser ya esa persona de alto impacto y con una empresa gigante de 1.000 millones y bla bla bla, con una fundación y dando charlas y tal. Pero resulta que igual hoy soy más una persona estándar con grandes ideas pero que todavía no implementadas y que puedo beber de internet y también de mi red física y mesurar mi ambición según lo que quiero en un lapso de tiempo. Es decir, una ambición que sea un escalón para eso, que es la gran ambición. Entonces, de repente tú dices, hostia, me voy a poner en un papel la gran ambición y de otro lado las 10 pequeñas ambiciones que tengo. Pues lo primero que me gustaría es tener, te lo llevo a un sitio de lo físico, una casa de 100 metros, una casa de 1.000 metros, una villa con 100 casas, un palacio más 1.000 casas, un pueblo entero de 2.000 casas, un país entero de 100.000, una ciudad entera de 100.000 casas. Es decir, esa ambición desmedida, vale, ok, esa es la desmedida, pero vamos fractal, ¿no? Vamos primero la de una casa, 5 casas, 20 casas, 100 casas. Tú tienes que poner un factor de multiplicación para conseguir ese reto y manifestarlo bien. Es lo mismo que un trader o un inversor profesional con su dinero, ¿qué hace? Pues estudia muy bien un mercado, estudia el comportamiento, genera una tesis de inversión, es decir, un modo de invertir con unas reglas súper claras. Aquello que no está dentro de las reglas es un no y aquello que está dentro de las reglas es un sí. Y son acciones de entrada y salida conforme a esas reglas en un timing concreto, en un momento concreto. Por lo tanto, mi ambición controlada es 3 años, una empresa de el año 1 3 empleados, el año 2 6 y el año 3 15. Que en el año 3 logras 30 y dices, wow, he superado las expectativas. Y en el board, con tus socias, personas socias, vas a poder hablar de esto y mesurarlo todo porque va a estar ahí, va a haber datos. Por lo tanto, tu ambición tienes que ir como si fuera algo que tiene capas y capas, sacando una a una, y dentro va a estar la gran ambición. Y puede que no llegue nunca, y lo ideal es que no llegue nunca. Que ese mejor libro, esa mejor estrategia, ese sueño, no lo alcances hasta el último día de tu vida, para que puedas tener una vida que te permita pues, luchar por ello, ¿no? Como decía Cortázar, pues el mejor libro, el bestseller, el mejor libro escrito nunca jamás por mí, todavía voy a morir sin escribirlo, o algo así. Es como, no sé parafrasear a otros, pero me quedó como algo así, como grabado en el subconsciente, y me parece una enseñanza increíble. ¿Por qué? Porque esa enseñanza te dice que persigas una utopía, que es un faro, esa luz que brilla a lo lejos, no aquí cerca, que te dice, cómprame, cómprame, esta es la forma de hacer, esta es la fórmula de la Coca-Cola, te va... No. Eso de lejos es mi faro. Todas estas luces de la carretera las voy viendo pasar, ¿no? Son sprints que voy a una velocidad y cada vez más a velocidad, más a velocidad, más a velocidad y voy consiguiendo cada vez más cosas, pero si no lo mesuramos así, no puedes comerte todo un plato de un bocado, va a poco y cuidando que haya medida. Y si hay un evento extraordinario en este camino, de repente, pues que te pille muy enfocado, habiendo hecho tantas veces lo mismo, que te permita hacerlo de forma exponencial de verdad.
y que no rompa tu negocio por morir de éxito, sino prosperes de forma como exponencial y ahí sí, pues acompañado de mucha gente. Y así lo llevarás a un nivel increíble. Este es el final del punto 7. Vamos a parar aquí y seguir en el siguiente capítulo. New Gen Founder, quiero que por favor te georreferencies en tu momento, que yo no soy un ejemplo de nada, que he pasado miles de horas auto preguntándome cosas, encerrado en una habitación que yo le llamaba la oficina para crear con un ordenadores gigantes en ese momento, y luego me iba a otra oficina, y luego el portátil, y luego no sé qué, y prueba y error, y prueba y error. O sea, mucho tiempo de pasar por todo tipo de roturas, ¿no? De hacerte cada vez más fuerte. Soy un ser imperfecto al igual que tú, y no te culpes, no te frustres, simplemente haz, haz y haz. El siguiente punto es el 7, así que continuaremos en nada.